desenchufar, que mañana al mundo voy a salvar. Me toca desenchufar, que mañana al mundo voy a salvar. Ya se acaba el día y no me quedan energías. He aprendido, he jugado, es hora de estar desenchufado. Pongo mi pijama y quedo listo para la cama. Con mi sonrisa bien cepillada, mis poderes los recargo con la almohada. Muy buenas tardes, televidentes. Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión Huellas Pedagógicas, Voces de la Infancia Colombiana. Soy Judith Milena Nieto Miranda y es un honor acompañarlos hoy. En esta emisión hablaremos de un espacio creado por estudiantes de licenciatura en Pedagogía Infantil, donde nos adentraremos en el corazón de la práctica educativa. Hoy 4 futuras pedagogas desde diversos rincones del país compartiremos nuestras experiencias de aprendizaje implementadas con niños y niñas, mostrando cómo la teoría cobra vida y cómo cada interacción deja huellas imborrables. Prepárense para un recorrido lleno de creatividad, reflexión y sobre todo mucha pasión por la primera infancia. Nuestra primera corresponsal es Kelly Leiva. Ella se encuentra desde el corregimiento de San Roque Cesar y desde allí nos compartirá su inspiradora experiencia pedagógica titulada La magia de la creatividad. Adelante, Kelly, estamos atentos a tu reporte. Buenos días, te saluda tu reportera Kelly Leiva. Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia educativa llamada La magia de la creatividad, en la que trabajé con 3 niños de edades diferentes y habilidades. A través de esta experiencia busqué fomentar el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal en cada uno de ellos, adaptándome a sus intereses y saberes previos principalmente. En esta presentación reflexionaré sobre cómo proyecté la intencionalidad pedagógica de la experiencia y qué experiencias de aprendizajes utilicé para favorecer el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal en los niños. A continuación doy respuestas a las preguntas que me tocaron. Doy respuesta a las preguntas. Primera pregunta: ¿cómo proyecté la intencionalidad pedagógica de la experiencia reconociendo los saberes previos y características del niño o la niña con quien desarrollé la experiencia? Bueno, mi experiencia tiene como nombre La magia de la creatividad, la cual proyecté la intencionalidad pedagógica reconociendo los intereses y saberes previos de cada niño de manera individualizada. Por ejemplo, la niña de 5 años tuvo un interés en dibujar a su familia o hogar, lo que me permitió reconocer su entorno y relaciones cercanas. El niño de 5 años, por su parte, mostró interés en la caricatura Peppa Pig, lo que me permitió reconocer sus personajes favoritos y su narrativa a través de él. El niño de 8 años ya era un niño más grande, el cual utiliza imágenes de catálogos de revista para crear su cuento. Demostró una habilidad para combinar diferentes recursos y crear algo nuevo. Al reconocer estos intereses, saberes previos, pude adaptar la experiencia para que cada niño pudiera expresar su creatividad de manera diferente y efectiva. La flexibilidad en la actividad me permitió que cada niño pudiera elegir cómo quería expresar su creatividad y a través del dibujo o la creación de cuentos o imágenes. Doy respuesta a la segunda pregunta: ¿qué experiencias de aprendizaje utilicé para favorecer el lenguaje verbal como el no verbal? La experiencia de la magia de la creatividad, utilicé varias experiencias de aprendizaje para favorecer tanto el lenguaje verbal como el no verbal. Por un lado, la creación de un cuento o dibujo me permitió que los niños expresaran su creatividad a través del lenguaje no verbal, utilizando imágenes, símbolos para comunicar sus ideas. Por otro lado, la interacción con los niños durante la actividad, como hacer preguntas abiertas, proporcionar retroalimentación constructiva, favorecer el lenguaje no verbal. Aunque no todos los niños desarrollaron un cuento verbalmente, la interacción con ellos durante la actividad me permitió que pudieran expresar sus ideas y pensamientos de manera verbal. En particular, la niña de 5 años expresó su creatividad a través del dibujo, mientras que el niño de 8 años utilizó imágenes de catálogo de revista para crear su propio cuento, a lo que demuestra que la experiencia fue efectiva a favorecer el lenguaje no verbal y verbal. Gracias. Gracias, Kelly, por compartir esa inspiradora experiencia desde el corregimiento de San Roque Cesar.
Ahora, en Huellas Pedagógicas, los invito a conocer Grandes Mini Historias, un proyecto que realicé con Kendry y Sara, dos niñas maravillosas, donde exploramos cómo las niñas y los niños preguntan y representan su mundo a través de sus propias narrativas y creaciones. Dando respuestas a la pregunta orientadora número 4, un aspecto fundamental en el que me enfoqué fue cómo promover la expresión libre de las niñas, tanto verbal como no verbal. Mi prioridad fue crear un ambiente de total confianza y seguridad. Les aseguré que todas sus ideas, sus dibujos y sus historias eran importantes y bienvenidas, sin juicios de valor. Ellas tuvieron la libertad de elegir qué momentos de su vida dibujar, ya fuesen alegres, nostálgicos o de cualquier índole. Y por supuesto, cómo querían narrarlas después. Esto es crucial, ya que como nos orienta en el Ministerio de Educación Nacional, debemos ofrecerles posibilidades para explorar, expresar y jugar, o en un entorno que verdaderamente las acoja. Las evidencias más hermosas de que este enfoque funcionó fue su participación tan genuina y entusiasta, sus sonrisas, la manera en que usaban sus manos para complementar sus relatos y la profunda concentración al dibujar. Todo ello comunicaba muchísimo. Para mí esta respuesta tan positiva y la alegría con la que se expresaron es una valoración muy clara del éxito del proceso. Cuando las niñas se sienten seguras, escuchadas y protagonistas, su capacidad innata para comunicar se despliega plenamente. Este se alinea con lo que los autores como Martínez y sus colegas resaltan sobre la importancia de la libertad para que florezcan la creatividad y el juego. Respondiendo a la pregunta 8, en cuanto a los aprendizajes personales y profesionales que obtuve sobre el desarrollo del lenguaje infantil a partir de esta experiencia, puedo decir que fueron increíblemente significativos. Esta experiencia fue en sí misma una profunda valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje para mí como futura docente. En conclusión, Grandes Mini Historias fue una experiencia que me demostró una vez más que al ofrecer espacios adecuados y una escucha atenta, las niñas nos revelan la profundidad de sus mundos y la maravilla de su desarrollo. Reportó para ustedes Judith Milena Nieto Miranda. Volvemos al estudio. Buenas tardes, televidente. Les habla su reportera Dayanifer Alvarado Mejía desde el municipio de Pailita Cesar. A continuación les vengo a hablar sobre una experiencia pedagógica, la cual le puse por nombre El Bosque de las Historias, que es crear, imaginar y narrar con emoción. Con esta experiencia me llevé una gran sorpresa porque la realicé en un aula de clases donde habitaban niños y niñas de 4 a 5 años. Con esta experiencia ayudé a los niños no solo a hacer sus vínculos, sino también a fomentar un pensamiento lógico. También desarrollamos actividades a través de juegos simbólicos y la literatura. Les di papel y lápices a que los niños tuvieran su propia creatividad. A continuación, dos preguntas a las cuales daré respuesta. Una de ellas es: ¿cómo valoras el impacto de la experiencia en el desarrollo del lenguaje a corto y largo plazo de los niños y de las niñas? ¿Y qué aspectos del proceso podrías mejorar para seguir promoviendo el desarrollo y el aprendizaje? Mi respuesta a esto es: a corto plazo observé una mayor iniciativa en el uso del lenguaje verbal y una disposición para explorar nuevas palabras y estructuras. A largo plazo, considero que esta experiencia, siendo bases para una actitud positiva hacia la comunicación y el lenguaje. Para mejorar, puedo incorporar más momentos de retroalimentación efectiva y ampliar el uso de la tecnología accesible. La segunda pregunta es: a partir de la experiencia, ¿cómo puedes integrar las prácticas pedagógicas en mi futura labor como docente para favorecer el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal de las niñas y los niños? La respuesta es: pues planeo integrar prácticas pedagógicas que incluyan la literatura infantil, el arte, el juego simbólico y el diálogo
como ejes centrales, como lo hice en la anterior actividad, en la experiencia que realicé. Además, promoveré ambientes que valoren la diversidad y expresiones comunicativas que posicionen a los niños como sujetos de su propia voz. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Yeri Vanessa Castillo Bastida, reportera de Huellas Pedagógicas, Voces de la Infancia en Colombia, transmitiendo desde el corazón de Rincón Hondo, Cesar. Hoy les traemos un especial sobre el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal en los niños y niñas de una experiencia educativa inspirada. Bajo el tema, descubramos lo que hay dentro del huevito. Nuestros pequeños exploradores tuvieron la oportunidad de jugar, de crear y expresarse, mientras nosotros como docentes reflexionábamos sobre cómo fomentar este desarrollo. Ahora les compartiré la respuesta de 2 preguntas clave que me guiaron a esta experiencia. Bueno, con las preguntas que serían: ¿qué aspectos de tu propia práctica como docente podrías mejorar para favorecer aún más el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal en los niños y niñas? Bueno, siento que puedo seguir aprendiendo a preguntar mejor, a esperar sus respuestas con paciencia y a integrar más lenguajes como la música, el arte y el movimiento. También quiero seguir formándome para interpretar mejor lo que cada niño comunica más allá de las palabras. ¿En qué medida logras establecer un ambiente que favorece que fomente la interacción, la literatura, la expresión o a través de diversos lenguajes artísticos y el juego en el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal? Me esforzaré por crear ambientes en los que invitará a jugar y hablar. Las paredes hablan con colores y cuentos. Los espacios estaban pensados para interactuar y luego era el lenguaje común. Creo que lo logré en un ambiente donde cada forma de expresión tenía su lugar. Así concluimos este informe desde Rincón Hondo, donde las voces de la infancia en Colombia siguen dejando huellas profundas en nuestra labor pedagógica. Informo para Huellas Pedagógicas, Voces de la Infancia en Colombia, Yeri Vanessa Castillo Bastida, desde Rincón Hondo. Hasta la próxima.